más. La paz de Dios sea contigo, hermano Oscar, y con los que se reúnan y vean la grabación posteriormente. La razón por la que voy a dar yo ahorita esta clase, que estaba programada para el hermano Iván en reposición a la que no pudo dar por causa de que se le, pues, sufrieron un apagón el miércoles pasado, entonces hoy me llamó porque tiene alguna situación que atender, entonces aprovecho para yo dar mi clase de reposición que teníamos en esta semana que no se pudo dar. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Espero que todo esté bien por allá también contigo, hermano Oscar. Espero que te encuentres bien y me da gusto tenerte en esta tarde noche aquí ya para que podamos estudiar un poquito de la palabra del Señor y en respecto al tema que nos está ocupando en la psicología pastoral. En esta hora vamos a estar viendo el siguiente tema que tiene que ver con el título que aparece aquí en la pantalla, la Biblia como el verdadero estudio del alma. Perdón. Así que, bueno, pues vamos a estar hablando al respecto lo que la palabra del Señor aborda en relación a el alma. Pues si hay algún libro que realmente pueda hablarnos del alma, pues es precisamente la Biblia. Y recordamos que la palabra psicología, precisamente lo que significa es el estudio del alma. Después dijimos que cambiaron a el estudio de la mente y en eso se han mantenido últimamente. Bienvenido, hermano Javier. Gracias a Dios que ya estás con nosotros. Así que bueno, si hay algún lugar, algún libro que nos pueda aportar luz verdadera en cuanto al estudio del alma, ya el alma como tal, pues es precisamente la Biblia, ¿verdad? Por eso hemos titulado este tema, la Biblia, el verdadero estudio del alma. ¿Okay? Y en este tenor vamos a estar discutiendo un poquito acerca de lo que encontramos en ella en relación a nuestra alma. Me da gusto, hermano Oscar, que estés bien, todo bien por allá, gracias a Dios, nos da mucho gusto. Bien, entonces vamos a ver nuestra primera diapositiva. Vamos a abordar primero el tema por el lado de la conducta. Para hacer un poquito de repaso, dijimos o habíamos mencionado en una clase anterior que el alma, al final de cuentas, es la que ejecuta todas las conductas, ¿okay? A través del cuerpo, pero el responsable directo es el alma. Entonces, vamos a abordar un poco por ese lado por qué las personas se comportan como se comportan en este caso, y lo vamos a ver desde la perspectiva del pecado. ¿Cómo influye el pecado en la conducta humana? Y vaya que la Biblia sí enseña, da mucha luz en relación a esta situación, ¿verdad? Los científicos o los psicólogos modernos pues deducen una parte de la conducta sin tomar en cuenta la parte espiritual. Y también por un tijerazo, digámoslo así, la ciencia deja fuera también todos los aspectos espirituales, sobre todo deja fuera el asunto del pecado. O sea, para la psicología el pecado no significa nada, ¿okay? Es un mito, es un cuento. Y entonces la psicología se aboca a estudiar la conducta humana sin tomar en cuenta
el origen de las conductas. Entonces falla la ciencia humana, que no toma en cuenta a Dios, falla en dos cosas. Una, falla en el sentido de que no creen en el alma tal cual, y falla en el sentido de que pues tampoco creen en el pecado, ¿verdad? Y termina fallando pues porque no toman a Dios en cuenta, o sea, no meten a Dios en la ecuación. Si no meten a Dios en la ecuación, tampoco meten la palabra de Dios. Y al último lo que nos queda es un humanismo tratando de comprender y de ayudar a otros seres humanos. Debemos de reconocer que en algunos detallitos por ahí importantes, ¿verdad? Pues tienen beneficios, han logrado cosas de provecho. No podemos decir que la psicología sea un manojo de cosas inútiles. Sin embargo, en cuanto a lo que es la moral, que la conducta que está relacionada con la moral, que a final de cuentas es lo más importante, es donde falla rotundamente la psicología. Entonces, primero, vamos a ver cómo están ligados eh, el pecado y la conducta. Primero, aquí tenemos, las conductas están determinadas por una motivación. No perdamos de vista esta palabra, la palabra motivación. Y fíjense, vuelvo a repetir, la conducta está determinada por una motivación. O sea, nadie puede hacer algo sin una previa intención. Por lo regular siempre va a haber una intención, ¿verdad? Por eso es lo que estamos tratando de decir aquí. Eh, si alguien dice algo, algo le está motivando a decirlo. Si alguien ejecuta una acción, hay una motivación también. Si alguien roba, hay una motivación, ¿verdad? Si alguien miente, hay una motivación. Entonces, todo lo que hagamos, cualquier conducta que hagamos, atrás de la conducta hay siempre una motivación. ¿Ok? Luego, siguiendo esa línea, vamos a pasar a que las motivaciones provienen de una naturaleza. Aquí me refiero a naturaleza, a la naturaleza humana. Entonces, tenemos dos naturalezas. Vamos a verlo así, de esta manera. La naturaleza caída, que es la que todo ser humano tiene antes de venir a Cristo, y la naturaleza restaurada, que es la naturaleza que tenemos cuando venimos a Cristo. Entonces, si tú tienes una o vives en una naturaleza caída, o sea, sin Cristo, eh, todas tus motivaciones van a producir conductas que vienen de una naturaleza caída. Por eso la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, todos se han desviado, todos se descarriaron, todos se hicieron inútiles a una. Entonces está encadenado. Y luego, en la parte final, la naturaleza humana, es decir, la naturaleza caída de la que estoy hablando, está afectada finalmente, por el pecado. ¿Ok? Entonces es una cadena. Aquí abajo lo estoy poniendo ya en esta parte del final, en esa forma de cadena, cómo se suscitan las cosas. Tenemos, primero, el pecado. El pecado lo que va a hacer es que va a afectar la naturaleza. ¿Ok? Tenemos una naturaleza caída. Esa naturaleza caída produce motivaciones, o sea, intenciones. Y por cuanto se tiene una naturaleza caída, pues las motivaciones regularmente no son buenas, son incorrectas. ¿Ok? Por eso dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles a una, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron.
Todos están destituidos de la gloria de Dios. Bien, y por último, o por cuanto se tiene naturaleza caída y se reciben motivaciones erróneas, pues se producen al final conductas que están fuera de lo correcto. ¿Okay? Conductas antisociales, conductas pues negativas, ¿verdad? Conductas de pecado en el hogar, en la familia, en, en la escuela, en la sociedad. Las personas van a estar en esa cadena, van a estar en esa cadena de eventos. Bienvenida, hermana Marisela, me da mucho gusto que ya te nos reúnes en esta tarde noche. Espero que todo esté bien allá contigo y bienvenida. Entonces, para un poquito de repaso, para que la hermana Marisela entre en lo que estamos hablando, estamos viendo cómo el pecado eh, va a influenciar la conducta de las personas. Y lo estamos poniendo de esta manera, y ya como un repaso final. Les dijimos, las conductas están determinadas por una motivación. Pero ¿de dónde viene esa motivación? Bueno, aquí las motivaciones provienen de una naturaleza, y dijimos que hay dos naturalezas, la naturaleza caída y la naturaleza restaurada. Si se tiene una naturaleza caída, entonces van a haber motivaciones equivocadas. Y por último, vemos la naturaleza humana está afectada por el pecado. Entonces es una especie de cadena. Aquí va de nuevo. Número uno, el pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el pecado? Afecta a la naturaleza. Se tiene una naturaleza caída. Dos, la naturaleza caída, ¿verdad? Genera motivaciones. Y estas motivaciones no son muy correctas, que digamos, y al final las motivaciones producen una conducta. Nos dijimos hace un momento, toda conducta está generada por una motivación. Si esta motivación viene de una naturaleza caída, entonces explicamos, o la Biblia nos explica, que esa naturaleza está caída por causa del pecado. ¿Hasta aquí alguna duda, hermano Javier, Marisela, hermano Oscar? Espero que se esté entendiendo la explicación breve que estoy ahorita tratando de asentar. Si tienen por favor dudas, háganmelo saber. eh, y si no, pues para poder seguir adelante. ¿Todo bien? Si no me dice nada, entonces voy a entender que todo está bien. ¿Ok? Todo entendido. Muy bien, hermano Oscar. Ok. Bien, entonces ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el lado contrario en el sentido de la gracia y la conducta. Dijimos que hay dos tipos de naturaleza, no puede haber tres, solo hay dos. En el mundo solo hay dos tipos de naturaleza. Una, la naturaleza, los que tienen la naturaleza caída, porque están en pecado, y dos, los que tienen una naturaleza restaurada, porque han llegado a la gracia de Dios. Ambas naturalezas producen motivaciones y las motivaciones producen conductas. Entonces, ¿cómo la gracia la gracia de Cristo va a influir sobre nuestra conducta? Pues va a influir de una manera muy importante. Entonces aquí tenemos el mismo orden, pero ahora en vez de que empiece con el pecado, empieza con la gracia. La gracia restaura la naturaleza. La naturaleza restaurada produce buenas motivaciones y esas motivaciones generan conductas correctas. ¿Okay? Y si lo vemos al revés, toda conducta correcta, toda conducta del cristiano viene de una motivación que sale de una naturaleza restaurada que ha sido generada por la gracia de Dios. Bien,
Entonces, de la misma manera en que el pecado trastorna todo, la gracia de Dios revierte ese efecto. Ahora, aquí les hago una pregunta yo a ustedes. ¿Ustedes creen que porque tenemos una naturaleza restaurada y porque estamos en la gracia, ya somos perfectos? ¿Ya seremos perfectos todos? Hermano Javier, tú ya eres perfecto. Hermana Marisela, hermano Oscar, ¿quién de ustedes ya puede decir yo, hermano, yo ya soy perfecto? Yo creo que ninguno, ¿verdad? O al menos que alguien de ustedes diga, sea muy valiente y diga, sí, señor, yo soy perfecto. Pues no, resulta que no. Entonces, lo que vamos a encontrar es algo, ¿verdad? Hermano Javier hasta lo especifica con un gran largo no. Vamos a estudiar un poquito este, el asunto de las motivaciones. Miren, aunque nosotros ya tenemos una naturaleza restaurada, ¿verdad? Por la gracia de Cristo, hemos sido perdonados, nuestro corazón ha sido regenerado. Escuchen esto, la salvación ocurre en un instante. La regeneración es un proceso. ¿Se entendió eso? Salvación, cuando tú entregas a Cristo y decides por Él y te entregas o te bautizas o le aceptas, en ese momento eres salvo, porque te has creído en Él y la palabra es clara, el que, ¿verdad? Lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento somos salvos en un instante. Pero la regeneración es un proceso, o sea, nadie que sea salvo de la noche a la mañana ya va a ser maduro. Somos niños, vamos creciendo poco a poco. Entonces, por eso entendemos que la regeneración de nuestra mente, de nuestra conducta, va a ser poco a poco. Bien, es un proceso largo. Bien, entonces, vamos a estudiar un poquito esto del asunto de las motivaciones. Dijimos hace un momento, toda conducta está originada por una motivación. Eh, bueno, el hermano Javier sí está casado, sé que está casado, no sé si el hermano Oscar también. ¿Estás casado, hermano Oscar? No lo sé, hermana Marisela, no lo sé. Pero dice que sí. Ah, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas por ahí con su esposa alguna vez? Aunque sean muy pequeños. El hermano Javier dice que no, pero yo sé que sí. ¿Hemos tenido alguna vez algún problema? Eh, pues en el hogar, con la esposa. Seguro que sí, ¿verdad? Y fíjense que los problemas que a veces tenemos son conductas, vienen por ciertas conductas. Así es, muchos, ¿verdad? A veces hemos alzado la voz, a veces hemos dicho palabras hirientes, a veces hemos sido egoístas, ¿verdad? Todas esas son conductas. Pero acuérdense, ¿qué dijimos que hay detrás de una conducta? Respondanme ustedes, aquí está en pantalla. ¿Qué está detrás de una conducta? A ver si me están captando. Y espero que ustedes me digan qué hay detrás de todas las conductas. A ver, les voy a dar unos segundos para que me respondan. O de plano voy a ver que no me están entendiendo nada. Exacto, hermano Oscar, una motivación. Cuando nosotros herimos a alguien, ya hicimos la conducta. Cuando nosotros herimos a alguien eh, o lastimamos a alguien, teníamos una motivación, por ejemplo. ¿Por qué un esposo hace algo pues hiriente contra su esposa?
Pues por una motivación, o sea, ¿cuál puede ser la motivación? Pues para que sufra, la voy a castigar. No lo dices, pero es tu intención. Acuérdense, motivación e intención es lo mismo. Ah, sí, me hiciste esto, ok, ahí te va. Ahora yo te voy a castigar y paz, haces algo para herir a la persona. Y si se fijan, también las acciones buenas provienen de motivaciones. Tú quieres festejar a tu esposa, darle un obsequio, darle un regalito. Tu motivación es hacerla sentir bien, ¿ok? Tú dices, quiero reconocer a mi esposa, la voy a hacer sentir bien. Y vas y compras flores o haces algo para hacerla sentir bien. Y querer hacerla sentir bien es la motivación. Y la conducta es que le compré flores, ¿verdad? O le di un beso, o le dije que la quiero. Entonces, todas las acciones están producidas por motivaciones. Todas, 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 ¿verdad? Este, entonces, pues, fíjense, cuando ustedes den un consejo a alguien, digamos que ustedes van a atender un problema en la iglesia. Viene un hermano, viene una hermana contigo y te dice hermano Javier o hermana Marisela o hermano Oscar, ¿sabes qué? Pues está pasando esto en mi casa. Tengo un problema con mis papás, o tengo un problema con mi esposo, o tengo un problema con mi hermana, las cosas. Decíamos en la clase pasada, primero asegúrense de conocer el contexto, qué está pasando, ¿no? Pero también es importante que nosotros procuremos encontrar qué está motivando a esa persona para hacer lo que hace. ¿Eh? Y aquí viene lo difícil. Solo Dios conoce las motivaciones. ¿Sí? Solo Dios conoce las intenciones. Nosotros como humanos disfrazamos mucho. Nos disfrazamos, justificamos, ¿verdad? Digamos que alguien va a juicio ante la ley contra alguien y, y nosotros como cristianos a lo mejor no podemos ir, pero digamos, supongamos que un cristiano va a juicio contra otro hermano y el hermano dice, no, pues yo voy a ir a juicio porque voy a defender mis derechos, porque no me voy a dejar, porque él no tiene la razón en tal o cual cosa, yo voy a ganar este juicio, etcétera. Realmente a lo mejor no le interesa ganar ningún juicio. Lo único que le interesa, su única motivación a lo mejor es molestar a la otra persona, herirla lo más que pueda. Es decir, en otras palabras, voy a hacer esto, esto y esto porque mi intención es herirte, lastimarte, hacerte la vida de cuadritos y verte sufrir. Bien, somos crueles en realidad. Cuando tenemos conductas malas, hay una crueldad muchas veces escondida adentro del corazón humano. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice que Dios juzgará las intenciones de los corazones. Por ahí en el capítulo 20-21 de Apocalipsis dice que en aquel día los libros serán abiertos y todos van a ser juzgados conforme a las cosas que están escritas en los libros, ¿no? Y en los libros no solamente van a estar escritas los hechos, sino van a estar escritas las motivaciones. Por eso hay un dicho por ahí muy común que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Hay quienes a veces hacen como que cosas buenas, pero sus intenciones no son las correctas, las motivaciones. Luego Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Bueno, pues dice el Señor, yo Jehová. Entonces, pues, eh, con esto, lo que estamos asentando, hermanos, es, sí, solo Dios, correcto, solo Dios. Con esto lo que estamos asentando es que todas las conductas tienen una motivación. A ver, pregúntense ustedes en esta hora, ¿por qué están en esta clase? Denme ustedes su motivación, su motivo para estar en esta clase. A ver, hermano Javier, hermana Marisela, no te veo participar. Por ahí particípanos y díganme, ¿por qué están en esta clase? Ustedes están atendiendo una clase, es una conducta, ¿verdad? Es una ocupación. La conducta es, estoy estudiando, pero la motivación, ¿cuál es? ¿Se han preguntado? ¿Se han preguntado cuál es el motivo por el que están ustedes aquí? Yo, por ejemplo, como maestro, mi motivación es compartir. Me siento feliz compartiendo. Quiero compartir con otros que crezcan, que sean bendecidos, ¿verdad? Esa es mi motivación. Hermana Marisela dice, porque quiero hacer mejor las cosas, conociendo las cosas de Dios. Muy bien. Hermano Oscar, querer conocer más a Dios. Perfecto. Y creo que el hermano Javier dice, para agradar más a Dios. Exacto, esas son motivaciones. Mejorar mi relación con Dios. Eso. Todo eso son motivaciones. Y miren, así como tenemos motivaciones para lo bueno, dijimos, tenemos también siempre motivaciones para lo malo. Entonces, nadie puede decir, hoy lo hice sin pensar, no fue mi intención. ¿Verdad? Regularmente nos excusamos con eso. Cuando realmente no tenemos intención y que nos equivocamos, podemos ser sinceros. Yo sé que sí podemos ser sinceros. Ah, perdóname, no fue mi intención de haber dicho esto de ti. Pero cuando sí hay intención, ¿verdad? Es muy raro cuando alguien haga algo realmente sin intención. Pero yo estoy de acuerdo que a veces sí nos equivocamos, sobre todo cuando hablamos, ¿eh? ¿Verdad? ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que dices algo y, híjole, eso no lo debí haber dicho? No era mi intención, no lo pensé, ¿verdad? A veces es un poco embarazoso esa situación. Pero bien, qué bien. Entonces, qué bueno que tengan en claro sus motivaciones para estar aquí. Ahora pues, lo que decía hace un momento, la conducta de los creyentes. ¿Ya somos perfectos? No, no somos perfectos. Todavía tenemos eh, pues muchos defectos. Perfecto solamente es el Señor Jesús. Nosotros todavía tenemos muchos defectos. Pero ¿cómo es posible que todavía nos comportemos equivocadamente si ya dijimos que tenemos una naturaleza restaurada? Bueno, porque así como dijimos que ya fuimos salvos y ya fue, sí, ya fue restaurada nuestra naturaleza, pero el proceso de lo que es la regeneración es un proceso largo y vamos a estar toda la vida bajo ese proceso. Vamos a ser ancianos o ancianas y todavía vamos a estar, ¿verdad? Que tener que modificar eh, muchas cosas, ¿verdad? Eh, con la ayuda de Dios. Entonces dice aquí, aunque los creyentes hayamos sido salvos, aún tenemos una naturaleza imperfecta que puede abrazar motivaciones incorrectas. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba anunciando su muerte y Pedro dijo, no, Señor, no hagas esto, ten compasión de ti, ¿cómo que vas a morir por nosotros? Ten compasión de ti, no permitas que te hagan semejante barbaridad. Y luego el Señor le contestó, apártate de mí, Satanás, porque conoces las cosas de los hombres, pero no conoces las cosas de Dios. Entonces el diablo sembró una motivación en Pedro
Y la motivación fue esta, que quiso convencer a Jesús de que tuviera compasión de sí mismo, autocompasión, para que no fuera a morir en la cruz. Y el Señor comprendió la intención del corazón de Pedro. Pedro de momento no distinguió de dónde venía esa motivación. Simplemente su impulso lo hizo hablar y habló. En nosotros como creyentes, hermanos, todavía las motivaciones se suscitan todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. ¿Ustedes conocen una iglesia que sea perfecta? A ver, platíquenme. ¿Conocen? O también han visto hermanos que se salen de la iglesia y dicen, yo ya me voy de aquí porque aquí son puros hipócritas, aquí no está el amor de Dios, ya me voy a otra iglesia, allá sí está el amor de Cristo, allá sí son buenos hermanos. Pues se debe a eso, ¿verdad? Se debe a que esa criatura eh, no ha comprendido que los creyentes estamos en un proceso de perfección, no somos perfectos. Y entonces no han aceptado esa verdad de que la iglesia se compone de seres imperfectos. Y porque no quieren perdonar, esa es la verdadera motivación, ¿eh? Del que se va muchas veces. Eh, Su verdadera motivación es que no quiere perdonar. ¿Eh? Y dice, aquí el pastor es un hipócrita, aquí el pastor es esto, aquí los hermanos son los falsos. Pero realmente es que la motivación de la persona es egoísta, no quiere perdonar, es orgulloso y termina pues tratando de justificar una conducta, ¿verdad? Y a veces se van, ¿no? Bueno, entonces hay que entender que en la iglesia, hermanos, vamos a seguir viendo conductas incorrectas, tanto desde pastores como a miembros. ¿Eh? No crean que porque el hermano Fide, por ejemplo, un dirigente, sea el máximo dirigente, no tenga este, todavía conductas incorrectas, ¿verdad? Por supuesto que las va a tener, ¿no? Un obispo, un gran predicador, un gran pastor, nadie es perfecto, nadie. Entonces nuestra visión es comprender que la iglesia se compone de criaturas imperfectas. Ahora, decía, cuando alguien venga a ti a pedirte un consejo, eh, digamos, voy a poner un caso extremo. A veces llega alguien con el pastor y le dice, hermano, yo ya quiero dejar a mi esposa porque no la aguanto, porque es chismosa, porque es pleitista, porque lo que sea. Entonces, yo me planteo dos preguntas. Número uno, ¿será verdad lo que este hermano dice? Y dos, ¿no tendrá una motivación escondida detrás de todo esto? Que a lo mejor por allá vio a otra mujer y quiere dejar a la que tiene para buscarse a otra. Eh, o busca, ¿verdad?, alguna justificación para poder separarse o divorciarse. Entonces, así somos los seres humanos. Entonces, siempre no podemos creerlo todo a la primera. Eh, si viene alguien, escúchalo primero y luego, después de ello, duda un poquito. Hay que dudar a veces un poquito si será verdad lo que me está diciendo. Y tercero, preguntarnos cuál será la motivación, ¿verdad? Porque si yo voy y entrevisto a la esposa de ese hombre que se quiere separar y escucho la versión de ella, a lo mejor voy a descubrir la verdad, porque cada quien tiene su versión. Entonces,
Eh, tenemos que aprender a ser sabios y no ser parciales, no creer todo, ¿verdad? Sino que debemos de cotejar y tratar de, con la palabra de Dios, llegar a la verdad de un asunto, ¿no? Esto sería lo mejor que pudiéramos hacer. Bien, ahora, bien, la gracia es el poder de Dios que capacita al creyente para hacer lo que solo no puede. Esta es una gran verdad, hermanos. Miren, si ustedes están obedeciendo a Dios ahorita, en el nivel que ustedes estén, es por la gracia de Dios. Ese es el poder de Dios que viene sobre nosotros. No es de nosotros, sino que ese poder nos está restaurando y con una naturaleza, dijimos, restaurada, las motivaciones son conforme a la voluntad de Dios. Y si tú tienes, así es, hermano Javier, si tú tienes una naturaleza restaurada por la gracia de Cristo, tus motivaciones van a ser conforme a la voluntad de Dios. Y esas motivaciones te van a llevar a conducirte también conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la gracia es lo mejor. Fíjense, observen esto. Muchas veces en la iglesia, los miembros que más batallan para comportarse bien o los que generan más problemas, por lo regular, son aquellas criaturas que están muy despegadas de la gracia de Dios. No son personas muy consagradas. A lo mejor están todo el tiempo en el templo, ¿eh? Pero el que estés todo el tiempo en el templo no significa que estés lleno de la gracia de Dios. Entonces, por lo regular, las personas en la iglesia que tienen muchos problemas en el hogar, el relacionarse con otras personas, puede ser en el trabajo, puede ser con sus vecinos, puede ser con la iglesia, son las personas que menor gracia tienen en su corazón. Entonces van perdiendo ese poder que los va capacitando. Así que eh, hay que entender, cuando alguien viene a ti, eh, hay que preguntarnos, ¿qué tan consagrado he observado a este hermano? ¿Qué tan cerca de Dios está? Eh, y vamos a ir viendo que muchas veces algunas conductas proceden por, por esa razón, porque estamos muy separados. Ahora, también hay hermanos que sí están consagrados, ¿verdad? Están en la gracia de Dios, pero como a Pedro, ¿no? A veces les llegan ciertas motivaciones medias extrañas y se dejan llevar por esas motivaciones y entonces llegan a conducirse de maneras equivocadas. Por lo tanto, nosotros cuando buscamos dar un consejo, siempre ustedes pídanle a Dios tratar de saber si está dentro de lo posible, cuál es la intención. Para nosotros es imposible, ¿eh? Para nosotros solos es imposible, a menos de que la persona nos lo diga y sea honesta, pues conoceremos la intención, ¿verdad? Un hombre nunca, una persona nunca va a llegar así, no, pues me quiero separar de mi esposa porque ya había otra mujer. No va a llegar así. Va a llegar algo como, no, mi esposa es una chismosa, mi esposa es una pleitista, es una floja, nunca me atiende, no lava la ropa, no trata bien a mis hijos y ya estoy cansado de ella, pero adentro de su corazón está pensando tal vez en otra mujer, ¿verdad? Entonces nadie va a llegar, oiga hermano, ya me quiero dejar de mi esposa porque ya había otra mujer. No, nadie llega así, sino que muchas veces se llega con malicia y hay que escuchar, hay que aprender a escuchar a la persona, a ver, no puedo yo nunca decirle a un hermano, ah, sí, ya te quieres separar, pues ya sepárate. No, hay que ver primero.
hasta donde yo puedo escarbar, orándole al Señor, y pues para poder ver, ¿no? Realmente qué es lo que está pasando. Pero no cabe duda que una de las mejores cosas que le pueden ocurrir a un cristiano, a ustedes y a mí, es estar llenos de la gracia de Cristo. Esa gracia restaura nuestra naturaleza, esa gracia produce buenas motivaciones y las motivaciones nos llevan a una conducta correcta, cristiana, agradable, no procede de sabiduría humana, sino procede de Dios, no procede de tu inteligencia, sino más bien está motivada por un corazón lleno de la presencia de Dios, y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Yo a veces cuando tengo que arreglar una discusión, digamos conmigo, yo con una persona, este, digo, bueno, a veces perdiendo gano más, ¿verdad? ¿Para qué me peleo? Mejor pierdo y perdiendo aquí voy a ganar más. Entonces el Señor, ¿verdad? Nos va dando una sabiduría que no es común para los que no conocen a Dios. ¿Eh? Así que hermanos, bueno, pues vamos a ver que en la iglesia van a haber personas que no conocen a Dios y por eso se comportan como se comportan. Son groseros, llevan la contraria, producen divisiones, llevan chismes, se roban el dinero, levantan falsos, eh, critican, ¿verdad? Entonces, lo único que estamos viendo ahí es la ausencia de la gracia y la presencia del pecado. Pues hasta aquí, hermanos, es lo que quiero compartirles en esta noche. Voy a dejar un pequeño espacio porque a continuación, a las 7, va a dar inicio a la siguiente clase, que es la clase de teología sistemática. Espero que se puedan quedar a la siguiente clase, que ya está preparado el hermano Guillermo Becerril para compartirles la clase del día de hoy. La semana que entra, si Dios quiere, se va a reponer la clase del hermano Iván, que ya recordarán, se le fue la luz el miércoles. Hoy debería de haberla dado él, pero me llamó que tenía que tener una emergencia de una personita en el hospital. Entonces, pues decidí tomar yo la oportunidad para reponer precisamente mi clase de esta semana. Y bueno, pues así brevemente, platícanme, hermano Javier, hermana Marisela, hermano Oscar, cómo se han sentido con las clases, qué les ha ayudado, qué les ha parecido, creen que todo esto les está ayudando a crecer, a conocer un poquito más, cómo se sienten. A ver, voy a dejar aquí unos segundos para ustedes, para que me compartan y me digan, eh, pues, qué experiencia está haciendo para ustedes. Y también aceptamos, por supuesto, sugerencias, ¿eh? De hecho, voy a enviarles un correo dentro de poco tiempo para pedirles sugerencias, que me hagan saber, hermano, pues a mí me gustaría que se hiciera esto otro, o los horarios, o este, alguna, alguna sugerencia que Dios les dé para mejorar el seminario. Va a ser bienvenido todo, ¿verdad? Para que ustedes se sientan cada día mejor. Muy bien. Entonces, a ver, no sé si alguien le está escribiendo por ahí, que me comparta cómo se sienten, cómo van. Y pues si no, pues me da gusto entonces que sigan aquí, que los he visto muy constantes en la plataforma, los he visto constantes también en las clases, que me da mucho gusto. Y, y yo espero que se siga derramando la bendición de Dios a través de este ministerio en la vida de ustedes. Somos poquitos, pero sé que así es la siembra es de poquito y después viene el fruto.
Hermano Javier dice, yo en lo personal estoy muy contento con las clases, gracias a Dios. Hermano Javier, me da mucho gusto. Y la hermana Marisela dice, pues sí me han gustado las clases, he comprendido algunas cosas, aunque algunas no las he entendido, Dios le pague. Hermana Marisela, cuando no entiendas alguna cosa, con toda libertad, puedes preguntarle a los pastores en la plataforma. Tú puedes ir al perfil del maestro y ahí hay una opción que es mensajes. Puedes escribirle al hermano, ¿verdad? Al pastor o a mí en su caso y hacer las preguntas, ¿verdad, hermano? Pues mire, en esta clase escuché esta palabra o escuché este concepto, no comprendí, me puede explicar un poquito más y por supuesto vamos a estar atentos. Este es nuestro gusto, ¿verdad? Que ustedes pues conozcan y crezcan con la ayuda de Dios. Hermano Javier dice, me ha ayudado mucho para conocer más de muchos temas que no conocía. Hermano Oscar, sí, hermano, está muy bien, se fortalece el conocimiento. Y hermana Marisela dice que amén. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 10 minutos por si tienen por ahí que ir a tomar agüita o si se van a quedar en la siguiente clase. Algo que quieran hacer, les voy a dar 10 minutos. Pueden quedarse conectados y yo voy a desconectarme un momento para darle lugar a nuestro hermano Guillermo, que ya viene con su clase. Y un cereal, claro que sí, invítenme uno por allá, hermano Javier, y tráiganse su cerealito ahí con lechita, con platanito y pueden estar comiendo y escuchando la clase. ¿Por qué no? Sí se vale. Bueno, pues de mi parte que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga, sigan conectados y ahorita nos estamos viendo y leyendo. Un café, dice hermanos, que ustedes ya me están metiendo puras tentaciones. Paz de Dios.